En esta ocasión, siguiendo lo que vimos en el video pasado, vamos a hablar un poquito de esa forma que actualmente se está empezando a dar mucho en el mercado latino, que es contratar un consultor para que nos analice, para que analice mis procesos, analice el mercado y me diga cuál es la mejor solución que debo de adquirir, y los famosísimos RFPs. ¿Qué son un RFP? Un documento para solicitar una propuesta a distintos partners con procesos y según puntos muy específicos que se supone que se analizaron por parte de este consultor. ¿Vale la pena? ¿Quién quiere empezar? ¿Vale la pena gastar en eso? ¿Realmente estamos seguros que va a funcionar o no? Bueno, allí, las veces que yo he visto cómo empresas interactúan y el resultado que tienen, he visto del lado. He visto empresas que efectivamente el documento les funciona excelente. No tan solo para buscar la solución que va a venir a ayudarles a seguir en sus siguientes pasos en su crecimiento, sino también en normar o posiblemente empezar a quitar esos vicios que por la misma operación fueron creando. Entonces, siempre una vista externa con el suficiente expertise, suficiente background, eso es importante. Que la persona que va a venir a hacer ese análisis conozca de flujos estándares con cierto nivel de aceptación, un ISO, del que gustes, y eso sabemos que hay un montón para todas las industrias, como base. Y segundo, que tenga ya en su haber, de preferencia, varios análisis de empresas similares a su sector. Eso va a ayudar mucho a que el resultado sea bueno. Entonces, eso de entrada. Pero también me he topado que al final el documento que te dan es casi nada. Es como lo que dice tu flujo de ISO y ya, pero no se apega a la realidad. A mí me ha tocado, yo tuve la experiencia de un RFP de una empresa que lo mandó para que contestáramos por ahí de 600, 700 puntos en Excel para calificar si cubre o no cubre a qué nivel y si se requería desarrollo o no. Y me encantó cuando lo leí porque de pronto debe de tener MRP y MPS. Era una empresa que vendía servicios. No requiere MRP y MPS porque son para producción. Entonces lo que yo vi es de que el consultor contratado el MRP te lo bajó para planificar tus compras. No, pero para eso estaba, por ejemplo, en Business Central la hoja de demanda, la hoja de requisiciones, pero lo más importante, venden servicios. Los servicios no se pueden planificar de esa manera. Pero a lo que voy es, parecía que lo había bajado de algún sitio como esos del Rincón del Vago y lo había llenado y eso era lo que estaba cobrando. Eso yo en lo personal es lo que me he encontrado. Normalmente los RFPs que me mandan o que me ha tocado leer, no reflejan absolutamente nada de la empresa que está solicitando la consultoría. Pero no siempre es malo. Yo sí he tenido una experiencia buena con un RFP. ¿Sí? Wow. Porque en este caso fue con una empresa vinícola que se dedicaba desde la producción de la uva hasta vender vino. Hicieron un RFP muy grande, eran aproximadamente 1850 puntos entre todas las áreas y estaba muy específico para toda la parte de lo que era el proceso de producción y pues ahora sí que todo el proceso de enología y la etapa de producción, embotellado y todo eso. Y ahí sí te dabas cuenta de que ese RFP estaba hecho específicamente para ellos, porque mencionaban puntos muy específicos. Y cuando llegamos a la etapa de las demos, y bueno, previo a eso tuvimos etapa de enviar consultas, preguntas sobre el mismo RFP y nos respondían. Y cuando llegamos a la etapa de las demos, que ahí sí fueron demos muy específicas, se tuvo una demo por cada módulo, por cada área, e incluso por algunas áreas hubo doble sesión, pues se vio que se tocaban la gran mayoría de los puntos que mencionaban en el RFP. Entonces ahí pues creo que sí depende como que de la suerte que nos llega a tocar, porque sí me ha tocado también ver RFPs que dices, es muy genérico y es casi como lo tocaron de otra empresa y nada más le cambiaron el nombre y así lo mandaron, pero sí me ha tocado ver RFPs que sí son muy detallados y que sí son específicos para la empresa que lo está solicitando. ¿Tú? A mí me han tocado Los malos. No he tenido la suerte de ver alguno bueno. Lo que sí he visto es de que normalmente muchos de la información que te piden, yo entiendo que son para múltiples RPs, ¿no? Porque al final lo exponen y ya el que ofrezca el servicio
y que se adecua más, pues dices, bueno, ese es el que se adecua más el sistema a mi proceso y ese a lo mejor el que elijo, ¿no? Pero normalmente todas las preguntas, que va un poquito a lo que comenta Josué, siempre como que, no sé, al momento que los están armando, siento como que van, investigan dentro de lo que es lo que les dice el área. O sea, por ejemplo, se van a compras y ponen todo lo que pidió compras y así cada una de las áreas, ¿no? Y después te das cuenta que, por ejemplo, muchos puntos se repiten en vez de hacerlo como proceso, como comentaba Josué, de que en vez de que definan bien un flujo de un proceso para ver cómo lo va a atacar, a lo mejor tener más idea clara de qué es lo que hacen, no, nada más como que cada quien y te vuelven enciman procesos, ¿no? Como que la solicitud que viene en un área, viene en otro y al final, como dices, son 600, 900 preguntas de lo mismo, ¿no? Repitiendo cosas. No se filtran, no Y yo entiendo que al final también esa parte de la información que está solicitando, no sé, la persona que lo debería de hacer, a lo mejor debería de, a lo mejor investigar un poco de lo que hay en el mercado para decir, ¿sabes qué? Pues esto es lo que se tiene, ¿no? O puede cubrir cualquier RP, ¿no? Entonces, digo, podría simplificar mucho esa información, o decir, ¿sabes qué? Puntos específicos que a lo mejor son críticos para algunos RPs, lo podrías mencionar, ¿no? No meter un montón de puntos No, porque eso ya técnicos, ensuciaría el objetivo del documento. Se pero lo supone. ponen. Al final ponen mucha información que dices, oye, esto lo pudiste haber investigado. Pero aquí la pregunta antes de eso es, entonces el consultor o la empresa contratada para levantar esos RFPs y esos flujos de proceso, entonces no está haciendo su trabajo. ¿Cuál debería ser su trabajo? Bueno, su trabajo sería acompañarte en la definición, puesto que es cierto, el consultor va a traer un background, si es un... Nuevamente, ese como lo vimos en los otros videos, con decir cómo escoger un buen partner para implementar, es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces debes de tener cuidado en la selección y supongamos que elegiste uno idóneo, uno que tiene personas con suficiente background, con suficiente conocimiento, la experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Te tiene que acompañar porque si bien él conoce de los flujos estándares que están aceptados en las industrias, etcétera, sabemos que en muchas empresas algunos procesos están tropicalizados. Entonces él tiene que irte acompañando y dirigiéndote, puesto que es el proceso de la empresa, no del consultor. Es cierto, su trabajo al final va a ser consolidar todo y dártelo por escrito, ordenado y de una forma entendible para poderlo solicitar a diferentes partners con diferentes soluciones, porque no es que andas buscando. Pero realmente es un acompañamiento. Por ejemplo, a mí me ha tocado los dos lados. Cuando funciona, cuando no funciona, y me ha tocado como consultor y me ha tocado como interno en una empresa. Como interno en una empresa fue algo bien interesante, puesto que cuando estábamos, se va a escuchar medio feo, pero la primera vez que me tocó, y fue exitoso, fue, tomaron precisamente los flujos nuevos, se estaba empezando. No es que la empresa no tuviera procesos ya definidos, ya se tenían, pero se estaba abriendo una nueva brecha, una nueva rama, de productos. Era una nueva rama de productos. Negocio, un nuevo giro de negocio. Exactamente, un nuevo giro. Entonces, empezaron, ya tenían las personas que lo iban a hacer, pero necesitaban ahora sí dar el soporte con los sistemas. Ya se tenía algo para ver si se iba a ocupar el mismo, simplemente extenderlo, o si iba a ocupar algún otro. Entonces se empezó este flujo. Estamos hablando que era una empresa alemana, ¿sale? Y estaba la sede en Alemania. Entonces allá se estaba llevando el proceso. Me tocó participar allí, ¿sale? Entonces se fue haciendo todo y precisamente lo que vi fue que el consultor externo iba acompañando. Las personas que estaban allí conocían del negocio, tenían experiencia y empezaban a definir en conjunto. Y era tanta la sinergia que había ocasiones en que casi en tiempo real el consultor decía, a ver, espera, te estás refiriendo a, y sacaban referencias a los flujos, o te estás refiriendo, entonces iban muy de la mano. Fue rápido, fue limpio y fue muy bueno. De ahí se saltó y sí, al final se decidió que se iba a ocupar ese IP, simplemente extendiendo por esa norma. Y y fue súper rápido. Intentamos hacer lo mismo en una filial, la misma empresa, en México. No terminamos ni un proceso. ¿Por qué? La empresa que se consiguió en México iba iniciando operaciones y los consultores
que fueron a hacer la preventa tenían un expertise, pero las personas que nos mandaron para hacer el levantamiento, a todas luces, no lo eran. Entonces, cuando empezaban a hacer los levantamientos, traían como cumplir una gama de preguntas. Yo lo que vi en Europa es que no era una gama de, aquí están las preguntas, no, voy acompañando. O sea, yo sé del proceso, yo sé del segmento, yo sé del negocio, pero te vengo a escuchar y empezar a definir en conjunto. Hablamos el mismo idioma y nos vamos a entender. Simplemente que mi expertise es poder poner ese flujo que tú me estás platicando en un documento bien ordenadito. O sea, guiar. Exacto. Y acá en México, bueno, ese fue el primer problema, ¿sale? El consultor que estaba no tenía la suficiente pericia para lograr lo que estaba o vi en Alemania. Y segunda, es que de entrada acá en México, el personal decía, es que tengo mucha carga de trabajo, y vienes y me cargas esto. Entonces minimizaban el valor que les podía dar y lo delegaban a la última prioridad. Y entonces no le dedicaban el tiempo adecuado, aunado con que el consultor no era... Pero ok, yo estoy de acuerdo en lo del tiempo. Estoy de acuerdo en la falta de prioridades o la nula prioridad que asigna un empleado latinoamericano a ese tipo de procesos, porque no es exclusivo de México. Pero lo importante aquí es, mencionábamos anterior, de la dirección tiene que bajar. El sponsor del proyecto, el encargado del proyecto, no transmitió correctamente la prioridad, la urgencia, o el usuario final no quiso aceptarlo. Eso también es importante. Claro. Bueno, uno, de este lado no había un sponsor. Ese es el primer error. O sea, no había un sponsor. ¿Por qué? Lo bajaron desde Alemania, porque se tenía que implementar acá, para un flujo. Dice, ok, ¿por qué Alemania dice, hay que seguirlo? Porque ellos lo hicieron y funcionó, y muy bien. Y se llevan, inclusive se hace auditoría de proceso cada año, precisamente para ver si, una, se está siguiendo, y dos, ya que ocupaste todo un ciclo, el flujo que definiste, en un año puedes encontrar puntos de mejoras o gaps o algún quiebre. Mejora continua. ¿Sale? Entonces, cada año se hace una auditoría de procesos en todas las filiales, inclusive en la mexicana. La diferencia también allí que se veía es que, bueno, en Alemania funcionaba todo muy bien. No quiero decir por idiosincrasia y demás, pero iban a notar sus mejoras continuas. En México, cuando venía una auditoría de proceso, 1 o 2 semanas antes es, ponte a estudiar todos los flujos porque va a haber un examen. El panzazo. El enfoque era distinto. Entonces, cuando bajó, se supone que el sponsor tendría que ser el country manager de este lado, o el director general. Presentó el proyecto y lo asignó. Hay que hacerlo, porque me lo están pidiendo. Ya de ahí dejó de ser sponsor. ¿Sale? Porque si hubiese sido un sponsor correcto, pues tendría que haber bajado, explicado, dado los beneficios y demás, y empezar a poner otros sponsors en cada departamento, porque al fin y al cabo cada jefe de departamento tiene procesos de distintas, ¿sale? Pero simplemente bajó como una orden. Eso ayudó a la empresa en más carga de trabajo, pero algo adicional que también le dio en el traste fue que cuando un consultor con un poquito más de experiencia venía y empezaba a forzar, decía, vamos a buscar el espacio, vamos a hacerlo. O sea, hasta eso, pues, llegaron consultores que sí tenían un poquito más de expertise, buscaban, hacían el espacio, empezaban a bajar las cosas, y había usuarios, a ver, espérate, aquí quien hace las cosas soy yo, tú no vas a decir cómo las hago. Entonces, en vez de ver el acompañamiento, primero escuchar, estar abiertos a que posiblemente lo que te está diciendo te va a ayudar en tu proceso, ya de entrada estás poniendo resistencia diciendo no, y lo sientes como ataque. Entonces estamos hablando como pueden ser temas culturales, podría tema ser de falta de conocer la importancia de por qué se está haciendo eso, y también falta de involucramiento de... O sea, es que si lo vemos así, a ver, si lo vemos así, yo lo que me he encontrado, lo que he observado, es, yo contrato a un tercero, a otra empresa para que venga y me haga mi RFP o que me ayude a hacer mi análisis de procesos,
pero al final le dejo a él la responsabilidad. No la tomo como yo como empleado, no la tomo yo como empresa, sino para eso le estoy pagando. Entonces yo no tomo esa responsabilidad, se la traspaso a ese tercero. Ese tercero, como puede, define algunas cosas en base a todas las respuestas que le dieron, sin pensar en procesos, y sobre eso lanza su solicitud. Cuando se adquiere el RP, al final cumpliste con un cuestionario y un precio. No estás seguro siquiera si fue un proceso, si cumple con los procesos o no. Cumpliste un cuestionario y me diste buen precio. ¿Qué resultado esperas de eso? La verdad no creo que se pueda esperar un muy buen resultado de ese tipo de cosas. La verdad. Es, por ejemplo, dices tú, ok, de vinos. ¿Qué proceso no cubre el RP? Bien sencillo. La siembra. ¿Cuántas uvas está dando cada una de las vides? ¿Cuántas vides tienes? ¿Llovió o no llovió? El tipo de terreno. Luego la acidez del terreno, la preparación del terreno. Todo eso no trae un RP. Bueno, curiosamente Business Central sí tiene un vertical para eso. Pero a lo que voy es, ¿eso lo analizó esa persona? ¿Ese tercero lo analizó? ¿O nada más aventó 1800 preguntas? Ese es el punto. Porque tú tienes que saber cómo vas a llevar tu proceso de siembra para buscar en qué momento quieres la uva, porque puede ser una uva temprana, puede ser una uva añeja, dependiendo del tipo de vino que estés buscando, y el proceso cambia. La idea es, el consultor para comprar RPs, el consultor de procesos, sí debería de meterse, y como dices tú, acompañar, Claro. pero es un descubrimiento interno de la empresa, de sus procesos. Es definir, no tenemos proceso, vamos a definirlos antes de comprar el RP, que era lo que mencionábamos. Exacto. Entonces, un buen consultor para adquisición de RPs tendría de llevar a eso, no hacer 1800 preguntas. Claro. Ese es el punto por lo cual a mí los RFP no me gustan. Porque un RFP, Porque dices tú, son preguntas que aventaron ahí. no es eso. O sea, no sé en qué momento se convirtió en eso. No es eso. Exacto. No es eso. Es un coaching, bueno, ahora sí como su nombre es, un consultor. Te va acompañando, te va haciendo consulting para llevar el proceso y definirlo. O sea, porque al fin y al cabo el objetivo es tenerlo plasmado para poder, inclusive antes de lanzarlo para buscar un RP, te ayuda de manera interna. O sea, cuando se implementa o se hace de forma correcta y al terminar y tener el resultado, en ese punto casi siempre ya tienes un valor agregado porque encontraste malas prácticas, porque encontraste posiblemente retrabajos que no eran fáciles de ver, sobre todo cuando eres muy grande y tienes muchos departamentos, no se ven tan sencillos. Y ahí saltan. O cuando un flujo, tienes 1000 pasos y resulta ser con posiblemente 3 o 4 eran más que suficientes con los sustentos. Es decir, mejoras el proceso que tenías. Ahí ya tienes mejora, sin necesidad de llegar al RP. Obviamente, con ese trabajo súper bien hecho, y ya a partir de allí te vas a hacer el RP, pues claro que tu solución te va a funcionar muchísimo mejor. Pero se tiene que hacer de manera adecuada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando... Yo luego me pongo a pensar, cuando llega el RFP, se responde y se lo mandas a varias... Está mal. No, digo, no es un... No, pero al final digo, llegan buenos, malos, le llegan a los correctos, a los implementadores. Mira, el problema de ponerlo en preguntas es que en ocasiones las preguntas o la persona que posiblemente sí sea la correcta no entiende la pregunta. Así es. Y no va o no levanta la mano o no sabe a quién preguntarle para no te aclarar. dan el tiempo para la respuesta. Exactamente. Dicen, manda tus preguntas para tal día más tardar. Ajá. Y te dan un tiempo de 2 días o un día para preparar tus Entonces, preguntas. no. Y muchas veces te contestan, me pasó. Eso se verá en el análisis. Ajá. Es que no. Es que, por ejemplo, hoy, por ejemplo, de repente ya dices, ok, ya llega. Y ahí, por ejemplo, a mí me tocó ver que se contestó un RFP de muchas preguntas y ya se cuenta, estábamos metiéndonos al detalle y al final cuando viste, oye, pues con todo lo que me estás pidiendo, pues son un gaps y haciendo mi estimación, pues es mucho tiempo, ¿no? Yo un día mandé 4000 horas de reportes. Entonces así como que dices, oye, y a lo mejor los RPs los que lo van a hacer son los que están asumiendo costos, que a lo mejor no te están diciendo que realmente lo que tú quieres es lo que
lo que vas a tener, ¿no? Sí, no, Entonces, es que el como punto es, que- por ejemplo, se deberán cumplir con los reportes del área y te listan 20 reportes. Es que Pero pero el punto es, ni siquiera te muestran una foto del reporte. Entonces tú dices 20 reportes, ok, cálculo, promedio 20 por 16, te da ¿cuánto? 320 horas para 20 reportes. Súbale, redondealo 360 horas. eso es Eso es el reportitis. problema. No, es que ese es el punto. O sea, un buen análisis te va a decir si el reporte va o no va. No, es que un buen análisis al final no te va a decir los reportes, te va a decir tus indicadores que vas a perseguir. Exacto. Exactamente. Y con base a tus indicadores puede ser un reporte, puede ser una construcción, un Power BI, puede ser alguna otra cosa. O simplemente puede ser el resultado del indicador puro Yo y acabo duro. de Los recibir reportes te los piden una- porque se los piden al usuario y los está Exacto. pidiendo. A mí, por ejemplo, me acaban de solicitar, voy a requerir estos reportes, más o menos son como unos 15, inclusive impresos en los mismos colores que te los estoy mostrando, porque cada color representa una de las empresas. Y los pide el dueño, porque él los ve de esa manera y hace su matemática mental y en 5 minutos ya sabe cómo están sus empresas. O sea, dices tú, wow, qué buena retentiva de esta persona, pero qué forma tan mala de trabajar, porque nada más él tiene el control, y lo peor de todo es que los reportes ni siquiera los conozco. ¿No? Y puede ser que tal vez el director tenga la apertura para aceptar otra forma de hacer estos KPIs. No, porque la instrucción fue compren lo que quieran, pero hay que Siempre y ver cuando me reportes. den esto. Sí, no, es que nuevamente, obviamente cuando escalas a esos niveles, las personas no tienen mucho tiempo, pero también muchas veces no están cerradas, porque si no, no estuvieran en ese poder, en esa posición para empezar. O sea, quien ya está en un nivel directivo o hacia arriba, en una empresa de toma de decisiones, muy pocas veces te vas a encontrar con alguien cerrado. Que posiblemente dice, házmelo así porque di una apertura y me hicieron un cagadero. Un cagadero. Entonces te controlo. Yo desde aquí te empiezo a controlar. Quiero que me lo hagas así. Es que Te es el forzo control. y entonces me das el resultado y yo con esto puedo tomar Es que decisiones. ese es el problema y es el control. Exactamente, pero por ejemplo, si tienes la correcta consultoría y llegas hasta acá, que puede ser tu sponsor principal, es decir, oye, mira, tu reporte, todos estos pasos, podemos construir este indicador, un semáforo, un dashboard, lo que sea, en Power BI, que no necesitas ni siquiera pedirlo, simplemente operas y tienes la foto, si no en tiempo real, con un lapso pequeño. Como tú dices, es el mismo trabajo que está haciendo el que te está haciendo el RFP, ¿no? Sí, es que Porque al es que- final él es el que tiene que llegar a Claro. para Exacto. saber qué es Claro. lo que tiene, y al final eso es lo que va a venir en la adquisición. Claro, pero eso es cuando se hace correctamente. Exactamente. Es que justamente esa persona que es el que intercede por las mejores prácticas para una empresa, no intercede por un partner. Exacto. Es cómo mejoro esta empresa, cuáles son sus dolores, dónde tiene errores. O sea, soy un consultor de procesos que te voy a ayudar a mejorar para comprar un RP. Si es que lo necesitas al final, porque a lo mejor resulta que Pues lo sí, que tienes es- funciona, Exacto, es no un- está mal hecho. Es un consultor de procesos, ¿no? Ok, se ocupa y es muy bueno para comprar tu RP, pero como dijimos, puede darte valor agregado ya al terminar. Ujú. Y yo he visto que funciona muy bien en empresas de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, y aquí en México son casos raros donde llega a ocurrir. A mí también me tocó algún caso en Latinoamérica un poquito más acá abajo, en Perú, en donde la empresa estaba empezando operaciones. Y lo primero que hizo fue un assessment o precisamente una evaluación de procesos, de cómo estaba operando ya, porque iba operando, trató de arrancar con un RP que les tronó, entonces a ver, hicimos algo mal, dieron paso atrás, volvieron a hacer el assessment, pero fue exactamente igual, un acompañamiento, sacando los puntos y demás, mejor, al terminar el assessment, corrigieron, entonces dijimos, muy bien, vamos con un partner, oyes, tengo este RP, y quiero que me ayudes a implementarlo con estos flujos. Entonces, obviamente llegó los flujos. Perfecto, este es estándar, este es un gap, este es estándar. Y este que es un gap, platiquémoslo. Podemos hacerlo así, ¿lo quieres? O el gap y te cuesta tanto. Entonces, fue rápido y fue exitoso. Los dos, tanto el RFP como la adquisición del RP y la implementación. Ahora, yo aquí, ¿qué pasó con ese RFP de los vinos? ¿Se vendió los vinos? Ya estaba, digamos,
pasamos ciertas etapas del proceso, ya estaba preaprobado, pero bueno, por lo que tengo entendido, hubo un tema en Chile a nivel país y detuvieron inversiones en todo el país por ese año. Se supone que todo 2024 quedó como detenido el proyecto y se va a retomar, creo que en el segundo semestre de este año. ¿Por qué pregunté esto? Para ya que tomemos los últimos 10 minutos para esto. Preguntaste, ¿y qué pasa con esa información? Ok, yo ya se lo mandé a 4 o 5 proveedores, de SAP, de Oracle, de Business Central, de FNO, de lo que quieras, el ERP que quieras, y me contestaron. ¿Qué es lo que normalmente suponemos que pasa? Suponemos porque, bueno, yo no he estado del lado del cliente en estos casos. ¿Qué creemos que pasa? ¿Qué es lo que y qué es lo que debería de pasar? Recibo 10 cuestionarios contestados por partners con un índice de cobertura entre el 80 y el 100% de la funcionalidad, ya sea con desarrollos, ya sea estándar. ¿Qué sigue? Si todos los ERP son iguales, ¿qué sigue? ¿Qué hace el partner? ¿O qué hace ese consultor? ¿Presenta precios? Al final todo se define por precio, no por funcionalidad, no por cobertura, no por solución. ¿Qué creen ustedes que pasa? Yo digo, no sabes a quién, si realmente estás llegando al que realmente te va a ayudar. O al que realmente va a tomar en cuenta las cosas. Yo creo que sería una combinación, ahora sí que de los 3 puntos, en cuanto a alcance, para ver qué es lo que sí vas a tener, digamos, hasta cierto punto cubierto de tu solución, el costo, para saber pues básicamente cuánto te va a estar costando un sistema u otro, y también la parte del tiempo, porque muchas veces a lo mejor en los 3 sistemas que estás evaluando todos te cubren el 90%, pero dentro de ese 90 en uno el estándar es el 70, en otro es el 50, en otro es el 40, o sea, ya esa parte de desarrollos pues a lo mejor ya te incrementa tanto el costo como el tiempo del proyecto. Y ahí tienen que estar evaluando pues qué les conviene un poquito más. Que ahí lo estás llevando a un punto de vista muy compras, muy departamento de compras, donde el más bueno, el más bonito y el más barato. Y no necesariamente pues, esa es la respuesta. No digo que esté mal, no digo que esté mal, bueno, pero... Es que ahí también, bueno, yo creo que no forzosamente tiene que ser el más barato. Porque nos ha tocado ver muchas veces que en ocasiones la estimación de proyecto que tenemos es más alta que la competencia, pero se van con nosotros por el conocimiento, por la parte de la demostración que se dio, cuando vieron a los consultores y vieron que tienen el conocimiento no solamente del sistema, sino también a nivel de proceso, y en ocasiones también conocimiento, como comentaba Ulises, conocimiento del giro y del propio negocio. No es lo mismo que digas, yo tengo un consultor operativo que a lo mejor nada más te conoce procesos de comercializadoras, pero a lo mejor yo estoy implementando para una empresa de manufactura. O a lo mejor sí es una empresa comercializadora, pero que está en específico para el tema de refacciones. Y la otra persona nada más conoce de abarrotes. Entonces, también tener ese tipo de conocimiento, pues son como diferenciadores que te pueden llevar a esa parte. Pues yo creo que a lo mejor sí puede ser como un mix de toda esa parte, que te puede dar una guía. Porque no solamente es llenar un archivo y pues nada más ver números, porque al final tienes que también entrevistarte con estas opciones, ver por qué te están ofreciendo así, por qué es estándar, por qué no es estándar, y que tengas claro, que tengas claro las dos partes que sí te entendieron tu necesidad. No solamente dato duro. Ok, para cerrar. Entonces, ¿vale la pena contratar una empresa para analizar qué ERP voy a comprar? Sí, depende mucho de lo que esté yo contratando. Si es una empresa que me va a acompañar a descubrir internamente mis flujos, procesos y necesidades y puntos de mejora, sí. O sea, es mi opinión. Si desde ese punto mismo, también mío, esta empresa nada más va a ir a levantar preguntas, ponerlas en un Excel y luego mandar ese Excel así a todo mundo a ver quién contesta lo más barato, no. Entonces, igual que como hemos platicado de por qué escoger un partner, por qué escoger un ERP, también si vas a entrarle por ese lado, tendríamos que evaluar eso, ¿no? Claro, sobre todo porque viéndolo no como para lanzar a conseguir el ERP, yo creo que es un punto antes, como lo hicimos en el video anterior, un punto antes de definir tus procesos. Si de manera interna no tienes la capacidad o posiblemente tu misma operación no te lo permite o ya tienes vicios por allí que es difícil de ver, siempre una perspectiva externa te ayuda mucho. Pero el objetivo de esa consultoría, porque también es una consultoría de procesos de negocios externa, es definir tus flujos, puntos de mejora, puntos de malas praxis,
algunos vicios, etcétera. Tiene un objetivo que es previo a buscar. Pues sí, digo, a mí lo que puedo recomendar es de que realmente se involucren en el proceso y que no auditen, sino que revisen realmente lo que se está mandando a los partners o a los que te van a dar la solución, pues porque realmente ahí es donde está el meollo de qué es la calidad del trabajo que te está haciendo esas personas, ¿no? Sí, pues al final es un involucramiento de las dos partes, tanto el externo que te va a ayudar a ese acompañamiento de definir los procesos, como tú también como el que estás solicitando, de ver cómo va avanzando y no dejarlo nada más. Digo, un mal ejemplo sería pues como la escuela de los hijos, no es nada más de que lo mando a la escuela y el maestro que se haga bolas y ya. También depende de la educación en casa, entonces los dos lados tienen que estar involucrados. Inclusive algo raro, fíjate, viendo desde ese punto, me llegué a encontrar unos proyectos en donde el servicio que se ofrecíamos como empresa, era precisamente ese elemento que ayudaba a hacer sponsor interno para traer ese consultor de procesos, implementarlo, dar el resultado y después hacer la implementación. Es decir, la empresa nos contrataba como empresa de consultoría para ayudar a traer una empresa de consultoría de procesos y darle seguimiento. No porque su gente no fuera capaz, sino precisamente porque ellos llamaban como, ¿cómo se llaman? Los tres ojos o algo así. Que siempre el tratar de sacarlo, porque posiblemente tú estando inmerso no vas a ver muchas cosas, estás sesgado si estás sesgado y hay cosas que pueden estar pasando enfrente de ti que para ti es normal, que realmente no es así. Entonces lo que ellos buscaban era poner un testigo ciego, que sería esta empresa externa, a fungir como coordinador interno para que viniera un consultor de procesos. Entonces ya de entrada a tu primer punto ya podía ver lo que posiblemente tú tenías ese sesgo o tenías ceguera. Pero ese ojo ciego que según esa visión alrededor, si se involucra con la persona, pues no. Claro. Pero bueno, aquí me tocó ver un tema así, pero no. Eso sería un problema dentro de la idiosincrasia latina, porque nos vinieron a auditar y a checar cómo trabajo en lugar de... Eso es cierto. Por ejemplo, a mí lo que me tocó es de que ese ojo pues, estaba involucrado con el otro y bueno, pues vamos a sacarlo. Pero por eso está el otro tercero, son los tres ojos. Inclusive, eso creo que se llamaban los tres ojos, me lo topé mucho con empresas alemanas. Que por ejemplo, para una toma de decisión o un punto, un reporte que tenían que escalar la selección, tenían que pasar por tres, y no dentro de la misma empresa, o sea, 3 puntos de control, precisamente para que la información llegara lo más fiable posible, y aún así podría... Sí, pero recordemos que ya para cerrar tal vez sí haya 2 o 3 personas que tengan que revisar un proceso, pero hay que evitar hacerlo tan burocrático que se alargue, porque también estos procesos no pueden llevar tanto tiempo. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos despedimos para el siguiente video. Ahí les avisamos que te vamos a tratar. Nos quedamos corto de tiempo.